Buenos días. Vamos a iniciar esta nueva clase sobre grupos de la unidad 1, introducción a la teoría de grupos, y vamos a estudiar eh, el tema de subgrupos normales y grupos cocientes. Bien, recordando un poco lo que hicimos en la clase pasada, dijimos que cada vez que teníamos un grupo G y un subgrupo del grupo G, podíamos establecer una biyección entre cualesquiera dos clases laterales de A o de B. Es decir, si yo tenía dos clases laterales en G, existía una biyección entre esas dos clases laterales. Y como les dije, esa biyección podía ser de clases laterales a derecha o podía ser de clases laterales a izquierda, ¿ya? Aunque no definimos la clase lateral a izquierda, pero la manera de definirse es la misma y satisfacen las mismas propiedades. Sencillamente son clases laterales. Ahora bien, lo que en sí no comentamos es que no necesariamente dos clases laterales a izquierda o a derecha son iguales. Es decir, escribir la clase lateral a derecha de H con respecto a y la clase lateral a izquierda de H con respecto a, eso en general, para todo A en G, no es cierto. Este hecho no es cierto en general. Galois, cuando hacía su desarrollo de su teoría, se dio cuenta que existían algunos subgrupos en los grupos de permutaciones donde eso sí ocurría. Y eso entonces lo que nosotros vamos a definir como una clase especial de subgrupos que se llaman lo que son los subgrupos normales. ¿Y qué será entonces un subgrupo normal? Bueno, un subgrupo N de G se dice que es un subgrupo normal si para todo A en G y para todo N en N se tiene que A por N por A a la menos 1 está en N. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros tengamos es que ocurre eso, entonces estamos en presencia de un subgrupo que es normal. De manera alternativa, existe también otra definición que expresa lo mismo de subgrupo normal, lo que dice que si G es un grupo y N un subgrupo de G, N es normal, o diremos que N es normal en G si para todo A en G NA es igual a AN. Es decir, que ocurre exactamente lo que habíamos conversado anteriormente. Es decir, que cuando las clases laterales coinciden, o sea, las clases laterales a derecha y las clases laterales a izquierda coinciden,
entonces el subgrupo se llama un subgrupo normal. Sencillamente vamos a decir que el subgrupo N será un subgrupo normal. Y la manera de denotarlo es la siguiente. Diré que N es normal en G y lo denotaré con N, especie de un triángulo, pero no es un triángulo, G. ¿Ya? Entonces, en ese caso estamos diciendo que N es normal en G. Sencillamente es el mismo símbolo de su grupo, lo que hacemos es cerrarlo. Y entonces, cuando escribimos eso, estamos diciendo que el subgrupo es normal en G. Entonces, ahora tenemos una nueva clase de subgrupos, además de los subgrupos cíclicos, de los subgrupos abelianos, de todos esos subgrupos que hemos conversado, tenemos una nueva clase de subgrupos que se llaman los subgrupos normales. Y lo que satisfacen es que todas las clases laterales a derecha coinciden con las clases laterales a izquierda. Es decir, que hacer una partición por clases laterales a derecha o hacer una partición por clases laterales a izquierda es exactamente lo mismo. Es decir, no tiene distinción alguna. Bien, entonces podemos empezar a mostrar algunos hechos, ¿verdad? Que son muy sencillos de demostrar. No los voy a hacer acá, pero comentaré sobre algunos. Por ejemplo, tenemos el primer resultado. Tenemos que si G es un grupo, y H es un subgrupo de G, entonces H es normal en G, si y solo si, para todo G en G, para todo A, vamos a escribir aquí, A en G, A por H por A a la menos 1 es un subconjunto de H. ¿Ya? Eso lo que hace es que nos garantiza que, que, que ocurre eso. La demostración es muy sencilla. Por ejemplo, si quiero, como es un sí solo sí, tengo que hacer la doble implicación. Para hacer la implicación de la derecha, por hipótesis, H es normal en G. ¿Ya? Entonces, si H es normal en G, por definición de que H es un subgrupo normal, se satisface que para todo G, G por H es igual a H por G. ¿Ya? Y si eso ocurre, eso implica que H es G por H por G a la menos 1. ¿Ya? Multiplicando por G a la menos 1 del lado derecho, se satisface eso. Y si se satisface eso, evidentemente se tiene que G por H por G a la menos 1 está contenido en H. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que de la igualdad se satisfacen las doble inclusiones. Si se satisface la igualdad, se satisface que un conjunto está en otro y el otro está metido en el otro. Es decir, que la parte directa es muy sencilla. El recíproco, ¿sí? Pero usted multiplicó por G a la menos 1 en un solo lado. Porque no lo escribí todo, Manuel. Si tú multiplicas por G a la menos 1, aquí, ¿quién es G por G a la menos 1? No es H. Ah, sí, sí. Entonces, bien, para mostrar el recíproco, lo que tenemos que, por hipótesis, tenemos
que para todo G por H por G a la menos 1 está contenido en H. Lo que tenemos que probar es la otra inclusión para poder verificar que H es un subgrupo normal en G. Entonces, como por hipótesis se tiene eso, y este conjunto GH por G a la menos 1, si lo vemos tapando la G a la menos 1, es decir, si yo lo veo así, yo sé que esa clase lateral está contenida en H. ¿Ya? ¿Por qué? Porque G por H son todos los productos de un elemento G por un elemento de H. Entonces L evidentemente está contenido en H. Y si lo veo de la otra forma, H por G a la menos 1, esto también está contenido en H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda clase lateral de un elemento de G por H está metido ahí. Además, H está contenido en G por H. ¿Por qué? Porque H está contenido en G por H, porque cuando tomo G igual a la identidad, sencillamente H está metido acá. Y del otro lado también se satisface lo mismo, que H está contenido en H por G a la menos 1. Es decir, que en ambos casos, ¿qué se tiene? En ambos casos, yo lo que tengo es que G por H por G a la menos 1, H está contenido en él. ¿Ya? Ahora, si por hipótesis G por H por G a la menos 1 está contenido en H y H está contenido en G por H por G a la menos 1, es decir, la doble inclusión, entonces eso lo que dice es que G por H por G a la menos 1 es igual a H. Si G por H por G a la menos 1 es igual a H, multiplicando por G al lado izquierdo me queda que G por H es igual a H por G. Pero si esto ocurre, por definición de su grupo normal, H es un subgrupo normal porque G era para todo G. G era arbitrario. Entonces esto implica que H es normal en G y por lo tanto se prueba la segunda implicación de ese resultado. Es decir, que este resultado lo que nos está es caracterizando a los subgrupos normales. Cada vez que se satisfaga que G por H por G a la menos 1 es un subconjunto del mismo H, el conjunto H entonces es un subgrupo normal. Y si es un subgrupo normal, se satisface inmediatamente que G por H por G a la menos 1 también es un subgrupo de H. ¿Ya? Es decir, es una caracterización de los subgrupos normales. Otro resultado importante y que nos simplifica un poco el trabajo es el que toda clase lateral a izquierda también es una clase lateral a derecha. Es decir, si N es un subgrupo normal en G, entonces, si N es un subgrupo normal en G, sí y solo sí, toda clase lateral a derecha es una clase lateral a izquierda. También la demostración es muy sencilla y parte del hecho siguiente. La implicación hace acá. Bueno, para hacer esa implicación, como N es un subgrupo normal en G,
¿Qué se tiene si n es un subgrupo normal en G? Bueno, se tiene que G, o sea, para todo G, vamos a poner aquí, para todo A en G, A por N por A a la menos 1 es igual a N, ¿ya? Porque es normal. Como es normal, pasa eso. Si pasa eso, multiplicando por A a la derecha, ¿qué me queda? Que A por N es igual a N por A. Bueno, entonces aquí, como esto es para todo A, que se satisface, aquí estoy probando que toda clase lateral a la derecha es igual a una clase lateral a la izquierda. Por lo tanto, se satisface la implicación hacia la derecha. Para la implicación contraria, es inmediata de la definición. ¿Por qué es inmediata la definición? Porque si NA es igual a N, que es la hipótesis en este caso, que toda clase lateral a la derecha es igual a una clase lateral a la izquierda, ¿qué se tiene? Si estas dos cosas son iguales, por definición de su grupo normal, N es un subgrupo normal. Y sería la implicación inmediata. Es decir, la única que digamos que tiene un argumento distinto es la implicación hacia la derecha. La implicación a la izquierda es inmediata del hecho de que toda clase lateral a la izquierda es una clase lateral a la derecha, por lo tanto, N es un subgrupo normal. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien. Otra de las cosas interesantes de los subgrupos normales es que si usted multiplica dos clases laterales a derecha, el resultado también es una clase lateral a derecha. O si multiplica dos clases laterales a izquierda, el resultado también es una clase lateral a izquierda. Es decir, si n, si n es un subgrupo normal en G, si y solo si el producto de dos clases laterales a derecha o izquierda es una nueva clase lateral a derecha o izquierda. La demostración de esto es demasiado sencilla y proviene del hecho de que el subgrupo es normal. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, voy a hacer solamente una implicación, la otra se la dejo como ejercicio. En realidad todo lo tenemos que hacer como ejercicio. Pero vamos a hacer la implicación acá. Tengo que n es un subgrupo normal. Si n es un subgrupo normal, quiere decir que para todo A en G, NA es igual a N. ¿Ya? Porque es normal. Ahora, sean A y B en G y tomemos dos clases laterales, NA y NB. Lo que tenemos que ver que el producto también es una nueva clase lateral. Bueno, ¿quién es NA por NB? Como el subgrupo es normal, las clases laterales a derecha son las mismas que las clases laterales a izquierda. Por lo tanto, esto es NA por BN. ¿Ya? Es decir, tenía esto que está acá y lo que hice fue asociarlo, entonces ahora de esta forma y conmutarlo. Ahora, esto que está acá es lo mismo, como toda clase lateral a la derecha es una clase lateral a la izquierda, eso es lo mismo que N, AB. Pero esto es N por AB. Es decir, como A y G están en B, el producto también está en G,
yo puedo llamar a esto NC con C igual a A por B, que está en G. Entonces, aquí hemos mostrado que el producto de dos clases laterales a izquierda, esta y esta, se escribe como una nueva clase lateral, perdón, dos clases laterales a derecha, el producto se puede escribir como una nueva clase lateral a derecha. La demostración para la izquierda es exactamente similar y no tiene ningún detalle distinto al que ya hemos hecho. Para la implicación de vuelta, la recíproca es inmediata, porque si el producto de dos clases laterales a derecha en una nueva clase lateral a derecha, se satisface esto exactamente. Bien, esa queda, la podemos dar como ejercicio y para que vayan practicando. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que si G es un grupo, N es un subgrupo normal, las clases laterales a derecha coinciden con las clases laterales a izquierda, si es normal. ¿Ya? Entonces tenemos varios resultados. El primero es que el producto de clases laterales a derecha es una nueva clase lateral a derecha, que las clases laterales a derecha coinciden con las clases laterales a izquierda, y por último, que si H es un subgrupo normal, G por H por AG a la menos 1 es un subconjunto de G. Sí, solo sí es un conjunto de G. Es decir, que tenemos tres caracterizaciones importantes de los subgrupos normales. Y eso, de alguna manera, es importante en la construcción de la teoría de Galois, ya que va a determinar ciertos grupos que tienen ciertas propiedades para la construcción de lo que nosotros queremos al final, que son los anillos de polinomios, para estudiar la irreducibilidad de un polinomio o no definido un anillo. Es decir, eso es lo que empieza a dar pie a construir la base de lo que va a ser la teoría de anillos posteriormente. Bien, otro de los conjuntos o de los grupos importantes en la teoría de grupo es lo que se conoce como el grupo cociente. Uno podría pensar que el grupo cociente es sencillamente un grupo donde ahora yo voy a poder dividir elementos. Es decir, digo, bueno, el grupo cociente, como existía el conjunto de los números racionales, yo voy a pensar el grupo cociente como el conjunto o el grupo donde yo divido un elemento del grupo entre otro elemento del grupo. Pues no, eso no es la definición de grupo cociente. Un grupo cociente sencillamente será una estructura algebraica definida por otros conjuntos. Es decir, dado un grupo y dado una nueva estructura algebraica sobre ese grupo, esa nueva estructura se transforma en un nuevo grupo que se llama el grupo cociente. ¿Y qué es ese exactamente? Bueno, fíjense. Yo no lo voy a introducir de esa manera, voy a hacer primero algo como esto. Supónganse que tenemos el grupo G, para que lo vayamos entendiendo. Nosotros sabemos que sobre G siempre podemos hacer una partición del grupo en sus clases laterales, ¿cierto? Cada vez que yo tengo un grupo, yo puedo hacer una partición de ese grupo en clases laterales. Además, las clases laterales las podemos ver como unas clases de equivalencia. ¿Ya? También vimos eso en la clase pasada. Es decir, que sobre este grupo, ahora a mí no me interesa estudiar cada uno de sus elementos, cuál es su comportamiento,
sino que ahora yo voy a tener sobre este grupo definido un nuevo conjunto, se lo voy a definir como una nueva forma de verlo por sus objetos. Es decir, antes yo decía A, un elemento de G. ¿Ya? Ahora no me interesa A, el elemento de G. Me interesa que dado un subgrupo N, pongan, me va a interesar AN o NA, lo mismo. Para eso entonces tengo que, N tiene que ser normal en G, para que se pueda identificar como AN igual a NA. Es decir, que ahora los elementos del grupo no van a ser los elementos, sino que van a ser conjuntos. O sea, el grupo cociente G sobre N sencillamente es el conjunto de todas las clases laterales, es decir, es el conjunto de todas las NA con A en G. ¿Se entiende eso? Es decir, yo quiero a partir de un grupo y dado un subgrupo normal, construir un nuevo conjunto donde sus elementos ahora son conjuntos, es decir, un conjunto de conjuntos, donde sus elementos son conjuntos. ¿Y qué conjuntos van a ser? Bueno, sencillamente me voy a apoyar en las clases laterales definidas sobre N en G. Es decir, que mi nuevo conjunto cociente sencillamente va a estar constituido por las clases laterales, bien sean a derecha o bien sean a izquierda. ¿Por qué no distingo si es una clase lateral a una clase lateral a derecha o una clase lateral a izquierda? Porque yo estoy suponiendo de entrada que el subgrupo que está en el cociente es un subgrupo normal. Y en el subgrupo normal las clases laterales coinciden. Por lo tanto, a mí solamente me interesa o estudiar las clases laterales a derecha o estudiar las clases laterales a izquierda. Es decir, que el grupo cociente sencillamente va a ser un nuevo conjunto donde sus elementos van a ser también conjuntos. ¿Y qué conjuntos van a ser? Van a ser el conjunto de las clases laterales. Ahora, lo que hay que ver que a este nuevo conjunto G sobre N si es un grupo. O sea, hay que ver que esto es un grupo. ¿Será cierto que esto es un grupo? Es la primera pregunta. Bueno, la respuesta a esa pregunta sencillamente es verificar que se satisfacen todas las propiedades de un grupo. Entonces, ¿qué propiedades debe satisfacer un grupo o un conjunto para que sea un grupo? Bueno, la primera propiedad que debe satisfacer es que es cerrado. ¿Ya? Y eso que es cerrado es inmediato del lema que acabamos de ver anteriormente en los subgrupos normales. Un subgrupo es normal si, si el producto de sus clases laterales es una nueva clase lateral. Es decir, lo que tengo que ver yo es que si yo tengo X y Y que están en G sobre N, el producto de X por Y también está en el grupo cociente. ¿Ya? Bueno, esto es inmediato porque si X está en el conjunto cociente, entonces X se puede escribir como, es decir, sí, sí, sí. X se puede escribir como N por A. ¿Ya? Y si Y está en el conjunto cociente, entonces Y se puede escribir como N por B, para algún A y B que están en G. ¿Ya? Es decir, el conjunto cociente es el conjunto de las clases laterales, de N con respecto a G. Entonces, si X es un elemento de las clases laterales, sencillamente X se puede escribir como N por A. Y si Y es un elemento de las clases laterales, Y se puede escribir como N por B. Por el lema anterior, nosotros vimos que el producto de dos clases laterales, NA
por NB es una nueva clase lateral NAB. ¿Ya? Como el producto es una nueva clase lateral, entonces XY también está en el grupo cociente. ¿Ya? La segunda propiedad que hay que verificar es que es asociativo. ¿Ya? ¿Qué significa que sea asociativo? Que si yo tomo X, Y y Z en el grupo cociente o en el conjunto cociente, no sabemos si es grupo, en el conjunto cociente, es la manera correcta de decirlo, entonces X por Y por Z también está en el conjunto cociente. Bueno, si cada una de ellas está en el conjunto cociente, entonces X se puede escribir como N por A, Y se puede escribir como N por B y Z se puede escribir como N por C. ¿Ya? Entonces, ¿quién es X por Y por Z? Bueno, esto es N por A por N por B por N por C. Por el lema que vimos anteriormente, el producto de dos clases laterales es una nueva clase lateral. Esto es N por A por B y esto es N por C. ¿Ya? Y esto es N por A por B por C, porque el producto de dos clases laterales es una nueva clase lateral y quedaría así. Ahora, esto yo lo puedo escribir como N por A por N por B por C. Y esto es N por A por N por B por N por C. Es decir, devolviendo ahora lo que dice. Y entonces yo veo que es asociativo, porque es lo mismo que yo asocie los dos primeros o los dos últimos que están acá. ¿Ya? Entonces, automáticamente ese conjunto con la operación definida sobre las clases laterales es asociativo. ¿Qué falta por ver para que sea un grupo? ¿Cuál es la tercera propiedad? Neutro. Que existe un elemento identidad. Que existe el neutro o la identidad. Bueno, y si existe, ¿no? Consideremos X el conjunto de las clases laterales N por E, ¿ya? Que es exactamente N. Esto es un elemento que está en las clases laterales o en el conjunto de las clases laterales. Y lo que tenemos que ver es que, bueno, vamos a llamar a este, en vez de X, voy a llamarlo Y. Lo que tengo que ver es que para todo X en este conjunto, Y por X es igual a X por Y. Bueno, Y por X, ¿quién es? Esto me tiene que dar X, ¿no? No lo voy a escribir. ¿Quién es Y por X? Y por X sencillamente va a ser, bueno, ya, X lo voy a tomar como N por A. ¿Quién es Y por X? Por X? Bueno, Y por X es NE por NA. Y como yo sé que las clases laterales conmutan y todo lo demás, esto es lo mismo que yo escriba NA por NE y esto es lo mismo que yo escriba NA por E y esto es NA. ¿Y quién es NA? X. Es decir, Y por X es igual a X. Análogamente, X por Y también es igual a X y entonces el elemento de identidad existe. ¿Cuál es el elemento de identidad? Sencillamente Y igual N. ¿Ya? Esa sería la identidad. La otra propiedad que falta por ver es la existencia de los inversos. Entonces, sea X
un elemento de las clases laterales del conjunto de clases laterales con respecto a n. Entonces tomemos una en G y definamos x igual a n por a. ¿Ya? Como a está en G, a la menos 1 también está en G, porque G es un grupo, G sí es un grupo. Entonces, si A está en el grupo, el inverso pertenece al grupo. Entonces, consideremos Y igual a n por a la menos 1. N por a la menos 1 es una clase lateral, ¿verdad? De n con respecto a G. Por lo tanto, Y igual a n por a la menos 1 también está en G sobre n. Lo que tenemos que ver es que el producto por ver que el producto de x por y es igual a la identidad. ¿Ya? ¿Y quién era la identidad? Bueno, la identidad nosotros sabemos que es n. Ok, entonces, ¿quién es x por y? X por y es na por na a la menos 1. Como el producto de dos clases laterales es una nueva clase lateral, eso es n por a la menos 1. Como a es un elemento del grupo, a por a la menos 1 es la identidad y esto es n. ¿Ya? Bueno, ese y que está allí es un inverso de x porque el producto con él me da la identidad. Por lo tanto, toda clase lateral a derecha o a izquierda NA tiene su inverso. ¿Cuál es su inverso? N a la menos 1. ¿Ya? Es el inverso de NA en G sobre E. Entonces, acabamos de ver que es cerrado, que es asociativo, que tiene elemento de identidad y que tiene inverso. Por lo tanto, el conjunto de todas las clases laterales es un grupo y a ese grupo lo llamamos el grupo cociente. ¿Entendido? Sí. Sí. Entonces tenemos una nueva estructura de grupos y esa estructura se llama el grupo cociente. Ahora bien, pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué pasa con el orden del grupo cociente? Es decir, ¿cómo yo determino ahora el orden del grupo cociente? Es decir, si G es un grupo, evidentemente para nosotros calcular el orden tenemos que tener un grupo finito y N un subgrupo normal de G. ¿Quién es el orden del grupo cociente? Es decir, ¿cómo yo puedo medir el número de clases laterales a derecha o a izquierda sobre un conjunto? Pues el orden, que es igual al número de clases laterales en este caso, porque es el número de elementos del grupo cociente, sencillamente es el orden del grupo dividido entre el orden del subgrupo normal. Es decir, que si yo sé cuál es el orden del grupo y yo sé cuál es el orden del subgrupo normal, en realidad tengo el orden de todas las clases laterales de G sobre N, del grupo cociente, en fin. Entonces aquí valen todos los teoremas que hemos visto de cancelación a derecha, cancelación a izquierda, todos los teoremas de grupos valen porque esto que está acá es un nuevo grupo que lo llamamos el grupo cociente. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Bueno, fíjense que este grupo cociente va a ser fundamental para la construcción de lo que se llaman los anillos de polinomios y de las soluciones de ecuaciones polinómicas por radicales. Entonces, debemos de alguna manera acostumbrarnos a este grupo, ¿verdad?
y hacerlo nuestro mejor amigo, ya que cuando estemos en la unidad de anillos, nosotros vamos a trabajar con el anillo cociente, con el grupo cociente, así de manera bien, bien alegre, ¿ya? Entonces, es importante que lo, que lo internalicemos y lo utilicemos. Bien. Ahora me interesa estudiar una nueva forma de ver a los grupos o a las relaciones que existen entre los grupos a través de una relación. Es decir, cómo yo puedo dos grupos relacionarlos. Porque como nos hemos fijado o hemos visto, hay grupos que tienen estructuras muy similares. Es decir, los enteros con la suma, los racionales con la suma. Esos conjuntos tienen estructuras, perdón, muy similares a las de un grupo, es decir, son exactamente casi una copia del otro, salvo que podamos cambiar los números. Por ejemplo, en un momento llegamos a ver que Z y el conjunto NZ tienen la misma estructura algebraica, si satisfacen la misma estructura algebraica. Es decir, este es un grupo con la suma y este también es un grupo con la suma, donde lo que sencillamente hacíamos era cambiar los nombres de los elementos de Z y los asociamos con los elementos de NZ. Por ejemplo, nosotros podemos tomar Z y podemos tomar el conjunto 3Z. El conjunto 3Z sabemos que es el conjunto que tiene a estos elementos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que el Z son los enteros. Y nosotros podíamos ver que existe una relación de biyección entre Z y 3Z. Es decir, estudiar a Z o estudiar a 3Z o a NZ era exactamente lo mismo, salvo que le cambiamos los nombres a los elementos. Por ejemplo, al 0 en Z lo asociamos el 0 en 3Z, pero al 1 en Z le cambiamos el nombre y lo vamos a llamar 3 ahora. Al 2 en Z le vamos a llamar 6, pero como estructura, es decir, incluso como cantidad de elementos, tienen exactamente la misma cantidad de elementos, ¿ya? Porque son dos grupos que son infinitos. Bien, esa estructura, o sea, ese tipo de cosas que ocurren en algunos grupos, la idea es estudiarla a través de relaciones formales. Y esas relaciones formales son las que se llaman los homomorfismos. ¿Y qué es un homomorfismo? Bueno, un homomorfismo sencillamente es una función o una aplicación que va de un grupo en otro que satisface una relación. ¿Qué relación satisface un homomorfismo? Bueno, si phi es una aplicación que va de un grupo G1 en un grupo G2, diremos que phi es un homomorfismo si para cada A y B que está en G, phi de A por B es igual a phi de A por phi de B. ¿Ya? Si cada vez que yo tengo homomorfismo de un grupo en otro, se satisface eso, entonces, o tengo una función en realidad de un grupo en otro, diremos que ese es un homomorfismo si satisface esta relación. Ojo,
Sobre este, para aclarar, ¿no? Sobre este conjunto G1 está definida una operación binaria, llamémosla asterisco 1. Él, con esa operación, forma un grupo. Sobre el grupo G2 está definida otra operación binaria, llamémosla asterisco 2, que define un grupo. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo opero A por B, ahí estoy utilizando la operación binaria de G1. Pero cuando yo opero phi de A por phi de B, ahí estoy utilizando la operación binaria de G2. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que quiero decir con eso, voy a escribirlo acá para no perder la definición esa que está allí. Lo que quiero decir con eso es que cuando usted hace A por B, o sea, AB, en realidad lo que tiene usted es A asterisco 1B. ¿Ya? Y a eso le aplica phi. Y cuando tiene phi de A por phi de B, ahí está utilizando la operación binaria del segundo grupo. ¿Ya? Es decir, estas dos cosas, si es un homomorfismo, son iguales. Sí, hay que tener cuidado porque nosotros estamos utilizando la notación de operación multiplicativa, pero esa operación, recuerden que va a depender del grupo en que estemos trabajando, G1 y G2. Y por eso es que quisiera aclarar eso, es decir, esta relación que está acá en realidad debería escribirse como así. A asterisco 1b es igual a phi de A con la operación ahora en el segundo grupo. ¿Por qué? Porque si la función va de G1 en G2, cuando yo multiplico por B, lo multiplico en G1 en G1. Y cuando multiplico phi de A por phi de 2, lo multiplico en G2. Por eso la operación debería estar allí. Pero vamos a ver ejemplos de eso para que podamos entenderlo mejor. Supónganse que tienen G1, el grupo de los reales con la suma. Y G2, el grupo de los reales sin el cero con el producto. Yo quiero ver que hay un homomorfismo. Yo voy a definir uno, pero existen muchos. El que a usted se le ocurra que satisfaga eso será un homomorfismo. Yo voy a definir un homomorfismo phi que va de G1 en G2, definido de la siguiente manera: que a dos elementos de G1, es decir, que si yo tomo un elemento de G1, por ejemplo, X, yo le voy a asignar en G2 el elemento 2 a la X. ¿Ya? Esa va a ser mi función. Es decir, en resumen, phi de X va a ser 2 a la X. Ahora, para probar que es un homomorfismo o para verificar que esa función phi es un homomorfismo, lo que tengo que ver es que si yo tomo dos elementos que están en G1, es decir, sean X y Y en G1, ¿cómo puedo yo operar los dos elementos de G1? ¿Cuál es la operación? Suma. Es decir, que yo tengo que agarrar X más Y. Y a X más Y le aplico la función phi. Por definición, si yo le aplico a este que está acá, X más Y, la función phi, eso es 2 a la X más Y. ¿Verdad? Porque esa es la manera en cómo está definido mi homomorfismo. Phi igual a 2 a la X. Es decir, esa es 2 a la X más Y. Pero ahora, este elemento está en el grupo G2. Ya, 2 a la X más Y está en G2. Porque esa es la manera en cómo yo estoy definiendo el homomorfismo. Y eso por propiedades de las potencias en los reales
ya eso nosotros sabemos que valen las potencias no reales. Eso es 2 a la X por 2 a la Y. ¿Sí o no? Fíjense que aquí la operación es suma, pero aquí la operación es multiplicación. ¿Correcto? Y esto es phi de X por phi de Y. Es decir, que se está satisfaciendo que si yo opero dos conjuntos en G1 y le aplico phi, es lo mismo que operar las imágenes de esos elementos en G2. Es decir, phi de X por phi de Y. ¿Por qué yo coloco por? Porque la definición de la operación en G2 es la multiplicación y la definición de la operación en G1 es la suma. Por eso se hace de esa manera. ¿Ya? Supongamos ahora que tenemos otro. Vamos a mostrar otro homomorfismo. Sea G el conjunto de los naturales. No, los naturales no. Perdón, los naturales no. Los enteros con la suma. Ese sí es un grupo. ¿Ya? Ahí hay un error allí. Si tomo el conjunto de los enteros con la suma, yo voy a definir mi homomorfismo ahora sobre el mismo conjunto. Es decir, yo voy a definir phi de G en G. ¿Ya? Es decir, voy a definir mi homomorfismo de G en G. ¿De qué manera? Que a cada n le asigne 2n. Es decir, phi de n igual a 2n. Lo que tenemos que ver es que ese es un homomorfismo. Es decir, como el conjunto que estoy tomando es el mismo, es decir, G1 y G2 son el mismo, lo que tengo entonces que ver que phi de n más m es phi de n más phi de m. ¿Por qué coloco más? Porque la operación en G es la suma. Por lo tanto, tengo que ver que satisface eso. Bueno, phi de n más m, ¿quién es? Por definición, eso es 2 por n más m. Y eso es 2n más 2m, que eso es phi de n más phi de m. Es decir, se satisface que es un homomorfismo, por lo tanto, eso que está allí, esa función phi es un homomorfismo de G en G. ¿Se entiende qué significa que sea un homomorfismo? Homomorfismo. Sí. Sí. Muy bien. Una Entonces, pregunta. dime. No hay una caracterización para los grupos que cumplen esa función. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los reales con la suma y el conjunto de los reales sin el cero con la multiplicación. Como vimos, cumple la función. No hay un nombre que se le asigna cuando se cumple esa función a los conjuntos. Que son homeomorfos. Ok. ¿No? Pero eso es una caracterización que se utiliza en topología y no en álgebra, ¿no? Cuando vean topología se van a dar cuenta de eso, que se habla mucho de conjuntos homeomorfos, ¿no? Que tienen la misma estructura. Homomorfos que conservan estructuras. Pero pensé que me habías preguntado que si no había una caracterización para determinar cuándo dos conjuntos eran homeomorfos o para determinar qué conjuntos podían ser homeomorfos. Pensé que esa era la pregunta que ibas a hacer. Bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo uno sabe? La respuesta es que no se sabe. Hay que hacer la prueba. Ahora, sobre dos mismos conjuntos yo puedo definir diferentes homomorfismos. Eso sí. O sea, si yo tengo G1 un grupo y G2 otro grupo, yo puedo definir acá un homomorfismo. Ya nosotros vimos uno, por ejemplo. Pero yo puedo definir otro de otra manera que también esté correspondido entre G1 y G2. Y puedo definir otro de G1 y G2. Es decir, la manera
en la cual yo defino homomorfismo no es única. Pueden existir muchos homomorfismos de un grupo en otro. ¿Ya? Es decir, usted cambia el homomorfismo, cambia la función, cambia la forma en que sean homomorfos. Es decir, las estructuras cambian. ¿Ya? No hay, no hay una manera de determinar cuáles son todos los homomorfismos de un grupo en otro. ¿Cuántos hay? Bueno, tantos como yo me los imagine. Bien. Ahora, los homomorfismos satisfacen propiedades que son bien interesantes y que debemos estudiarlas y tener en cuenta sobre ellas. Por ejemplo, si tenemos dos grupos, sean G1 y G2, dos grupos, con sus respectivas elementos de identidad, es decir, E1, la identidad de G1, y E2, la identidad de G2. Y tenemos una función phi de G1 en G2 que es un homomorfismo, es decir, tenemos G1 y G2 dos grupos, las identidades respectivas en G1 y G2 y tenemos un homomorfismo. Entonces se satisfacen las siguientes afirmaciones. Uno, que si usted le aplica la función phi a la identidad en el grupo G1, esa tiene que ser la identidad en el grupo G2. Es decir, que phi de la identidad en G1 es la identidad en G2. Es decir, que lleva el elemento de identidad de un grupo en el elemento de identidad de un grupo. Si es un homomorfismo, tiene que satisfacer eso, que lleva la identidad de un grupo en la identidad del otro grupo. 2. Que phi a cualquier inverso del grupo G1 lo lleva en el inverso de phi de X. ¿Ya? Entonces, para todo X, es decir, que aplicarle phi a un inverso es lo mismo que aplicarle phi al elemento y luego invertirlo. ¿Ya? 3. Que si H es un subgrupo de G, entonces lo más natural debería ser que phi de H también sea un subgrupo, bueno, de aquí de G1, también sea un subgrupo de G2. Es decir, que convierte subgrupos en subgrupos. Si H es un subgrupo de G1, entonces phi de H es un subgrupo en G2. 4. Si K es un subgrupo de G2, ahora me doy un subgrupo en G2, entonces eso tiene que ocurrir que phi a la menos 1 de K es un subgrupo en G1. Es decir, que si yo me tomo un subgrupo en G2, es porque existe un subgrupo en G1 tal que él es la imagen inversa de él. ¿Correcto? Y por último, la última propiedad es que si H la definimos como el conjunto de todos los X que están en G1, tales que phi de X es la identidad, entonces H es normal en G1. ¿Ya? Eso son
5 afirmaciones que se satisfacen. Cada vez que yo tengo un homomorfismo, se satisface tanto que la identidad va a la identidad, que el inverso del phi del inverso es el inverso de phi, que si tengo un subgrupo en G, 1, entonces phi de ese subgrupo también es un grupo en G2. Lo contrario también se satisface, y que cuando ocurre que yo tomo H el conjunto de todos los X, tales que phi de X sea la identidad, ese subgrupo es un subgrupo normal en G1. La demostración de eso son muy sencillas, no las voy a hacer, las voy a dejar como propiedades para que ustedes las hagan como ejercicio para la tarea, para la tarea y para que ustedes, digamos, ejerciten un poco más, probar sus grupos, probar sus grupos normales, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de los homomorfismos existen ciertas propiedades que son importantes de conocer y de conjuntos que son importantes de conocer. Y uno de esos conjuntos es un conjunto que se llama el núcleo del homomorfismo. Es decir, es como pensar en un grupo G1 y un grupo G2 y tener aquí una función phi que va de G1 en G2 y pensar en un conjunto que se llama el núcleo. O sea, pensar aquí como que si yo estuviera en el centro de la Tierra. O sea, aquí hay un conjunto que llamamos el núcleo de ese homomorfismo. Pero ese conjunto núcleo no es cualquier conjunto, sino que es un conjunto que satisface una cierta propiedad. ¿Qué propiedad satisface? Entonces, para eso tenemos la definición de un núcleo. Pues bueno, tenemos sea phi de G1 en G2, un homomorfismo. Entonces, llamaremos el núcleo de phi al conjunto K igual al ker o al núcleo de phi. Vamos a colocarlo con paréntesis. ¿Ya? ¿Y quién va a ser ese conjunto K? Bueno, ese conjunto K va a ser el conjunto de todos los X que están en G1, tales que phi de X es igual a la identidad en G2. Ese conjunto que hace eso se le define como el núcleo, ¿ya? Y se le llama el núcleo del homomorfismo. Cuando se estudia álgebra lineal, a esos homomorfismos se transforman en, o se les llama de manera distinta y se llaman transformaciones. Y uno estudia el núcleo de la transformación. Entonces, dependiendo del núcleo de la transformación, va a depender el comportamiento de los espacios. Exactamente ocurre lo mismo en álgebra abstracta. Es decir, el concepto de álgebra lineal es el mismo concepto que se maneja en álgebra abstracta. El núcleo del homomorfismo son sencillamente aquellos elementos que van a parar la identidad. Es decir, que si este conjunto tiene muchos elementos acá, si tuviese muchos elementos acá, el núcleo es porque cuando usted le aplica phi a ese conjunto lo va a llevar en un único elemento. Y ese único elemento es la identidad. ¿Ya? Y hay una caracterización que cuando esto tiene un único elemento, se dice entonces que el homomorfismo es biyectivo. Pero hay que estudiar esa parte. ¿Ya? Lo importante es que si yo puedo caracterizar a las homomorfismos a través de su núcleo, entonces yo estoy dando un nuevo paso para demostrar ciertas
cosas que vamos a ver nosotros en esto. Bien, Profesor, dime. no sé si se puede, pero puede darle para atrás la pizarra para tener una captura de lo que tú quieres ahora mismo. No, ya no se puede. Déjeme Ok, ver. está bien. Si alguien toma captura, por favor. De todas maneras, el video va a quedar grabado, no hay problema. Bien. Como les dije, una caracterización de los núcleos va a estar ligada a, dependiendo de cómo sea esa aplicación o esa función que define de un grupo en otro. Lo que sí es que cuando ese núcleo de transformación consta de un único elemento, ¿ya? Esa aplicación se dice que es una aplicación inyectiva. Y además va a satisfacer otras cosas que vamos a ver ahora más adelante, pero que es importante conocerlas. Ahora bien, existen otros tipos de homomorfismo que tienen otros nombres, ¿ya? Y son los siguientes. Yo voy a tener phi, una función que va de G1 en G2, y entonces yo voy a definir, dependiendo de la característica de la función, yo voy a definir con diferentes nombres. Se va a llamar monomorfismo si phi es inyectivo. Se va a llamar epimorfismo si phi es sobreyectivo. Y se llamará isomorfismo si phi es biyectivo. Y en ese caso de que sea biyectivo, se dice que G1 es isomorfo a G2 y se denota de esa manera. Es decir, cuando hay un isomorfismo entre G1 y G2, se describe de esa forma. G1 con las dos virgulillas G2. Entonces, ya tenemos 4 nombres nuevos para esas funciones que van de G1 en G2. Si sencillamente es un homomorfismo, pues ya nosotros sabemos que satisface que sea un homomorfismo. Cuando esa función pasa a ser inyectiva, se dice que ahora es un monomorfismo, es decir, cambió de nombre. Ya no es un homomorfismo, sino que ahora es un monomorfismo. Si la aplicación es sobreyectiva, entonces se dice que ya no es un monomorfismo ni es un homomorfismo, sino que es un epimorfismo. Y si la aplicación ahora es biyectiva, se dice que hay un isomorfismo entre G1 y G2. Es decir, que estamos caracterizando los homomorfismos de acuerdo a esa característica de la función como tal. Ahora, en realidad, la que me interesa a mí estudiar mucho es esta, los isomorfismos. Y eso tiene que ver mucho con las estructuras de los grupos que yo les comentaba. Es decir, a mí me interesa ver cuando dos grupos tienen una misma estructura, salvo el nombre de sus elementos. Es decir, no me importa cómo sea el nombre de los elementos, si los dos grupos tienen la misma estructura algebraica definida sobre ellos, me interesa exactamente a estudiar esa estructura. Es decir, qué estructura me da a mí poder establecer una relación entre esos conjuntos. Bien, esa estructura es la que nosotros llamamos isomorfismo. Además, los isomorfismos
Es decir, esas funciones que son isomorfismos son una relación de equivalencia. ¿Qué significa que son una relación de equivalencia? Que son reflexivos, que son simétricos y que son transitivos. Y para que lo entiendan un poco mejor, hablar de un isomorfismo es casi que hablar como que los conjuntos son iguales, ¿ya? En algún sentido, pero son iguales, ¿ya? Lo que difieren los dos conjuntos es en el nombre de sus elementos. Entonces, pensemos exactamente qué es un isomorfismo. Un isomorfismo es una función que hace que dos conjuntos se hagan iguales. Iguales salvo el nombre que yo le dé a los elementos de ambos conjuntos. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende qué significa un isomorfismo? Sí. Y cuando dos conjuntos son... Sí. Cuando hay un isomorfismo entre dos conjuntos, lo que se dice es que los dos conjuntos son isomorfos, ¿ya? Y entonces automáticamente, si a mí me dicen que dos conjuntos son isomorfos, yo tengo que pensar en qué significa que los dos conjuntos sean isomorfos. Es decir, automáticamente me dicen G1 y G2 son isomorfos. Ah, bueno, existe una aplicación phi que va de G1 en G2, tal que phi es biyectiva. Automáticamente lo que yo pienso cuando dos conjuntos son isomorfos es eso, que existe una aplicación phi de G1 en G2, tal que esa aplicación es biyectiva. Si yo logro mentalizar eso, ya tengo la mitad del espacio ganado. Ahora, ¿hay formas de determinar cuándo dos conjuntos son isomorfos? Sí. ¿Cuál es la forma? Verificar que la función sea inyectiva, ¿ya? Si yo verifico que la función es inyectiva, entonces yo estaré en presencia de grupos que son isomorfos. Muy bien. Ahora, una herramienta que nos va a servir a nosotros para verificar esa aplicación inyectiva es el siguiente resultado. Si yo tengo phi, un homomorfismo que va de G1 en G2, tal que el núcleo de phi es solamente la identidad, bueno, la identidad en G1, entonces, cuando eso ocurre, que phi es solamente la identidad, entonces tengo que phi es un isomorfismo entre G1 y G2. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si yo quiero verificar que una aplicación de un grupo en otro es un isomorfismo, lo que tengo que verificar es que el núcleo sea solamente la identidad. Bueno, aquí la identidad no es en... Sí, la identidad en uno. Es solamente la identidad. O sea, que el núcleo consta solamente de un elemento. ¿Cuál elemento? El elemento identidad. Entonces, uno podría pensar en establecer unos pasos para demostrar cuando dos conjuntos son isomorfos. Es decir, si yo quiero verificar, o sea, cómo verifico isomorfismos. Es decir, cómo verifico que dos grupos son isomorfos. Bueno, vamos a diseñar un paso a paso de cómo verificar que un grupo son isomorfos. Paso 1. Definir el homomorfismo.
Es decir, yo tengo que definir quién es la función que me lleva a G1 en G2, que phi sea homomorfismo. Paso 2. Verificar que phi es inyectivo. Paso 2. Paso 3. Verificar que phi es sobreyectivo. Y paso 4. Verificar que se satisface la condición de homomorfismo. Es decir, en cualquiera de los casos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo quiero mostrar que dos grupos son isomorfos, o cómo verifico que G1 es isomorfo a G2, tengo que cubrir 4 pasos. Primero, definir un homomorfismo. Segundo, verificar que es inyectivo. Tercero, verificar que es sobreyectivo. Y cuarto, verificar que satisface la condición de homomorfismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicamos estos pasos para verificar algo? Supongamos que tenemos G1, el grupo del conjunto de los números reales con la suma. Y G2, el conjunto de los números reales positivos con la multiplicación. Yo quiero verificar que hay un isomorfismo entre G1 y G2. ¿Ya? Es decir, ¿cómo yo verifico que existe un isomorfismo entre G1 y G2? Bueno, si seguimos los pasos, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso sería definir phi, una función que va de R en R+. ¿Ya? Es decir, que solamente me agarre cualquier elemento de R y me lo lleve en R+. Bueno, yo voy a proponer que esa función sea e a la x. ¿Por qué a la x? Bueno, porque yo sé que para cualquier número real, e a la x siempre es mayor que 0. Es decir, que es un número real positivo. Por lo tanto, esa función me lleva elementos de R en elementos de R+. Listo. Ya ese es el primer paso. Segundo paso. Voy a verificar que phi es inyectivo. Para verificar que phi es inyectivo, sean x y y en R. Lo que tengo que ver es que si phi de x es igual a phi de y, entonces eso ocurre porque x es igual a y. ¿Ya? Bueno, ¿quién es phi de x? Es e a la x. ¿Y quién es phi de y? Es e a la y. Entonces, por hipótesis, yo tengo que tomar que phi de x es igual a phi de y. Es decir, que e a la x es igual a e a la y. Y nosotros sabemos de álgebra, ¿verdad? De álgebra superior, que cualquier potencia de e a la x por e a la y son iguales si y solo si x es igual a y. ¿Ya? Eso es un hecho que sabemos de álgebra superior 1. Por lo tanto, como x es igual a y, entonces phi, definido de esa manera, es inyectivo. Paso 3. Ver que phi es sobreyectivo. Para ver que sea sobreyectivo, lo que tengo que ver es que sea x
en R más, bueno, no lo voy a llamar X, voy a llamarlo Y, en R más, entonces existe un X en R tal que phi de X es igual a Y. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que verificar. Bueno, como Y está en R más, yo puedo tomar Y igual logaritmo neperiano de X. ¿Ya? Si tomo Y, logaritmo neperiano de X, ¿qué pasa cuando le aplico phi a Y? Bueno, si le aplico phi a Y, eso sería E elevado al logaritmo neperiano de X. Y esto es, por definición de función exponencial, esto es X, ¿verdad? Bueno, al revés, ¿no? Ya, aquí lo hice al revés. X logaritmo neperiano de Y. Entonces lo que tengo que ver es que phi de X es igual a E a la logaritmo neperiano de Y, y eso es Y. Ahora sí. Como eso ocurre, la función phi es sobreyectiva, y el paso número 4 es verificar que phi de X, Y es phi de X por phi de Y. Bien, tomo dos elementos en R con la suma, es decir, tomo X más Y y le aplico phi. Cuando le aplico phi, eso es E a la X más Y. Esto es E a la X por E a la Y. Esto es phi de X por phi de Y. Por lo tanto, phi de X más Y igual a phi de X por phi de Y. Es un homomorfismo que es sobreyectivo, que es inyectivo. Por lo tanto, yo puedo concluir que G1 es isomorfo con G2 y completa la verificación del isomorfismo. Bien. ¿Se durmieron? Sí. ¿Está bien los demás? Bien. Por aquí todo bien. Ok. Entonces, tenemos esta afirmación. Cualquier grupo cíclico infinito G es isomorfo al grupo Z con la suma. Fíjense, este resultado lo que me está diciendo es que no importa quién sea el grupo cíclico que usted tenga, él es exactamente el mismo que los enteros con la suma. Es decir, que no, cualquier grupo cíclico que tú tengas infinito, no importa su estructura, la estructura es la misma de los enteros con la suma. En el material está la demostración de este resultado, pero a mí me gustaría que ustedes la entendieran, ¿verdad? Para que yo no la voy a hacer, pero voy a mostrar solamente algunos destellos de la demostración, y ustedes deben verificar los 4 pasos para demostrar que es un isomorfismo. Por ejemplo, como dice que cualquier grupo infinito cíclico de G, entonces nosotros tenemos que pensar en G como un grupo de la forma A a la N
con n sencillamente un entero. Es decir, si yo tengo un grupo cíclico, bueno, yo sobre a ese grupo lo voy a escribir como eso que está ahí. Nosotros ya sabemos que si es un grupo cíclico siempre se puede escribir de esa manera. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, yo voy a definir, voy a hacer solamente el paso número 1. Los demás ustedes lo van a hacer. Voy a definir phi, una función que va de g, porque yo quiero probar que g es isomorfo con z. Yo voy a definir phi, una función que va de g en z. ¿Por qué forma? ¿Cómo son los elementos de g? Bueno, los elementos de g son de la forma a la n. ¿Ya? Y a eso yo los voy a asociar sencillamente con n. Es decir, que mi función phi va a estar definida de esta manera. ¿Qué queda como ejercicio? Hacer el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Que phi es inyectiva. Hacer el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Que phi es sobreyectiva. Y hacer el paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Que phi es homomorfismo. ¿Ya? Es decir, si yo logro hacer estas tres cosas, que lo tienen que hacer en realidad, están probando que todo grupo cíclico infinito es isomorfo al grupo de los enteros con la suma. ¿Ya? En particular, yo reduzco toda la teoría de grupos cíclicos y solamente me dedico a estudiar de grupos cíclicos infinitos y solamente me dedico a estudiar a los enteros con la suma. ¿Ven la importancia de ese resultado? Sí. Sí, profesor, pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Verdad? Dice, ¿verdad?, que cualquier grupo cíclico infinito G es isomorfo a un grupo Z con la suma, ¿verdad? Los grupos cíclicos, ¿verdad? Es un grupo, ¿verdad? A la N, bien, perfecto, pero ¿por qué la operación phi es a la N con que me da N? Porque como usted había dicho, ¿verdad?, que yo puedo definir muchos homorfismos, ¿verdad?, sobre un conjunto que nada más no un solo que me hace la eyección. ¿Tiene que ser necesariamente o hay otros? Esa es una. Si tú consigues otra, pues define otra. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué se define como phi de a a la n igual a n el homomorfismo o la función? Fíjate, aquí cuando yo digo g igual a la n, aquí yo me estoy suponiendo que a es un elemento que no tiene por qué ser ni siquiera un entero, sencillamente es un elemento. Lo que hace que sea cíclico es que ese elemento genera todos los elementos de ese conjunto. ¿Correcto? Y Sí, además le pido, vamos a ponerlo aquí, además le pido que el exponente sea un entero. ¿Ya? Si ya yo le estoy diciendo que el exponente es un entero y yo voy a definir g, phi, una función que va de g en z, ¿por qué la defino de esa manera? Bueno, porque yo sé que este exponente que está acá, n, es entero. Y como la función va de g en los enteros, pues yo no me voy a complicar la vida. Sencillamente, a cualquier elemento de g, yo lo envío en su exponente, ¿ya? Que es un entero. Porque recuerda que este conjunto G, tú lo puedes ver como a la n, a la menos n, a la menos n menos 1, y así a la menos 3, a la menos 2,
A a la menos 1, A a la 0, A a la 1, A a la 2, y así sucesivamente A a la n menos 1, A a la n. Bueno, aquí es n más 1. Es decir, yo lo puedo ver como eso que está allí. Y si yo me olvido de las A y me quedo solamente con los elementos que están arriba, ¿qué tengo de los elementos que están arriba? ¿Qué Números me quedan los exponentes? Números enteros. Los enteros. Entonces, bueno, la más sencilla, el homomorfismo más sencillo para no complicarme la vida, es agarrar y que al elemento de G, a la n, lo envío en su exponente, n. Y ese es el homomorfismo más sencillo. No me complico mucho la vida. Ahora, si yo lo quiero definir de otra manera, pues bueno, usted lo puede definir como usted se le ocurre en el momento. ¿Ya? Pero ese es el más sencillo. Y el que sale de manera natural. Pensando en que yo voy a hacer un isomorfismo entre un grupo cíclico que no sé cómo son sus elementos, lo único que sé es que se escriben como de la forma a la n, con n un entero, en el conjunto de los números enteros con la suma. ¿Ya? Si yo supiese que a fuese un entero, si supiese que a fuese un entero, pero aquí no me dicen nada, ni siquiera la condición de a, es un elemento abstracto, pues entonces yo pudiera decir, bueno, no, yo lo voy a mandar en n más a, o en n menos a, o en n por a, ¿ya? Pero eso si yo supiese la naturaleza del elemento a, pero yo no sé la naturaleza del elemento a, sencillamente a es un elemento que puede ser cualquier cosa. Entonces yo no me complico en nada de eso y sencillamente me quedo con el exponente. Que el exponente yo sé si sé que es un entero. Y defino entonces la función phi de esa manera. ¿Aclarada la inquietud? Claro que sí. Bien. Y a partir de ese teorema, nosotros claramente pudiéramos tomar ahora Z4, Z4 y S6. ¿Quién es Z4? La clase de 4. La clase La clase que deja rezo 3, 2, 1 y 0 a ser dividido por 4. residuales, las clases residuales módulo 4. ¿Ya? Para que ahorres palabras. Las clases residuales módulo 4. ¿Y quién es S6? ¿Quién es S6? Permutaciones, grupo de permutación. El grupo de permutaciones de De qué? 6 elementos. De 6 elementos. De 6 elementos. Bien. Es fácil verificar que Z4 no es isomorfo a S6. Porque si Z4 fuese isomorfo a S6, ¿qué me dice a mí que sean isomorfos? Que tienen la misma estructura, que tienen los mismos elementos, salvo, ¿qué cosa? Salvo el nombre que le dé a los elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el orden de Z4? 4. 4. ¿Y cuál es el orden de S6? 6 factorial. 6 factorial. Es claro que Z4 tiene muchos menos elementos que S6, por lo tanto yo no puedo establecer un homomorfismo que me envíe Z4 en S6. Punto. Punto importante entonces, si yo quiero verificar que dos grupos son isomorfos, una de las cosas primeras que debería, antes de intentar hacer un isomorfismo o crear un isomorfismo, es verificar que tengan la misma cantidad de elementos. Bien.
Muy bien. Ahora, todo esto da pie a enunciar un teorema muy famoso en la teoría de grupo, que es el teorema de Cayley. En algunos libros también se le conoce como el teorema de Cayley-Hamilton. ¿Ya? El teorema de Cayley lo que propone es que todo grupo siempre es isomorfo a algún grupo de permutaciones, bajo la multiplicación de permutaciones. Este resultado, digamos que es de los más relevantes y hermosos de la teoría de grupo, porque entonces ahora, con esto, yo me estoy limitando sencillamente a estudiar los grupos de permutaciones. ¿Por qué? Porque estudiar los grupos de permutaciones. Bueno, porque todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. Eso es lo que dice el teorema. Todo grupo es isomorfo a algún o a un grupo de permutaciones. Es decir, que no me hace falta estudiar todos los grupos, sino que sencillamente si yo conozco bien cómo son los grupos de permutaciones, yo sé que dado cualquier grupo de cualquier estructura, él es isomorfo a un grupo de permutaciones. Una demostración de este teorema se puede consultar en algún libro de álgebra moderna, o álgebra abstracta, como también se le conoce. Las ideas que se desarrollan ahí son de un nivel bastante elevado y que por ahora no tenemos para seguir una demostración. Pero lo que sí podemos utilizar es este resultado para entender que si yo quiero ver la estructura de algún grupo, si conozco el orden del grupo, sencillamente lo que hago es estudiar el grupo de permutaciones que tiene ese orden. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Entonces, dime. Por ejemplo, sabemos que los grupos de permutaciones tienen orden, ¿verdad? Que es n factorial. Ahora bien, ese n factorial siempre es un número par. Y si yo tengo un z, un z, ejemplo, digamos, z que tiene un orden impar, ¿cómo yo sigo entonces una permutación que tenga orden par si todas las permutaciones tienen orden par? Porque es factorial y siempre se multiplican por 2. ¿Y por qué te interesa estudiar el de Z7? Si ya tú sabes que ese es primo. El 9, ejemplo, el 9 es impar y no es primo. Bueno, todo grupo es isomorfo a algún grupo de permutaciones. Tú defines una permutación que tenga 9 elementos. ¿Ya? Pero sería por el orden no va a ser 9. ¿Cómo Ninguna que no va a permutación ser tiene orden 9? Tú 9. defines, o sea, dentro de un grupo tú no puedes definir un subgrupo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Listo. Tomas el subgrupo que tenga orden 9 y ese es isomorfo a ese que está ahí. ¿Ya? Bien. Sí, Con entendí. esto terminamos la unidad número 1, salvo un detalle. Unidad 1. Es decir, la evaluación es hasta aquí, hasta el teorema de Cayley. Y queda un punto, yo no sé qué escribí ni a uno. Queda un punto que se llaman los teoremas de isomorfismo. ¿Qué van a hacer con los teoremas de isomorfismo? Bien,
Para el día del examen, que lo vamos a definir ahora, van a entregar un informe detallado. No quiero copy-paste de ningún libro ni de internet. Un informe detallado de los teoremas de isomorfismo. ¿Ya? Ese informe detallado debe incluir una motivación, los teoremas, evidente, y su demostración. Cuando hablo de su demostración, esas demostraciones están hechas en los libros, pero ¿qué van a hacer ustedes de diferente a lo que está hecho en los libros? Si ustedes me entregan un informe con las demostraciones que están en los libros, pues ese informe no tiene validez. ¿Qué van a hacer ustedes con el informe y la demostración? La demostración debe ir detallada, paso a paso, las cosas que no se dicen en la demostración para poder hacer las implicaciones. Es decir, esto se obtiene de qué. Bueno, esto es porque pasa esto. Es decir, yo quiero la justificación de cada paso, de cada argumento que se dé en esa demostración. Es decir, que ustedes tienen que estudiar la demostración y entenderla para poder hacer la justificación de todos los pasos que están en la demostración. Adicional de aplicación de los teoremas de isomorfismo. ¿Qué ejemplos van a hacer? Bueno, van a hacer un ejemplo donde usted pueda utilizar el teorema de isomorfismo para verificar lo que dice el teorema. ¿Ya? Esos ejemplos de aplicaciones también están en los textos, pero muchas veces se saltan muchos pasos. ¿Qué van a hacer ustedes? Resarcir esos pasos que están en los ejemplos. Es decir, ¿por qué se justifica eso? Hacer esa parte. Entonces, yo quiero ejemplo de demostración. El informe debe tener esas tres cosas. ¿Para qué se estudian los teoremas de isomorfismo? ¿Cuáles son los teoremas de isomorfismo y las demostraciones? Y los ejemplos de aplicaciones de cada uno de los teoremas de isomorfismo. Si usted entrega un informe completo, como les digo, debe ser un informe completo, no va a obtener los puntos adicionales que se le están otorgando. Esto va a tener unos puntos adicionales a su nota del 100%. Es decir, ustedes tienen un 100% y yo le voy a agregar aquí un plus, que en ese plus está incluido el informe. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la nota del informe? Bueno, la nota del informe va a ser dependiendo de la nota que ustedes obtengan en el examen. ¿Ya? Ya en algún momento les diré, después que corrija el examen, les diré, bueno, el informe debido a las notas que tuvieron en el examen va a valer tantos puntos de recuperación. Y ya usted verá si cumple o no cumple con esos puntos. Por eso es que le digo, es un plus, utilícenlo como eso, como una ayuda para su nota final. Pero no esperen hacer un copy-paste de los libros, ni de internet, ni de nada, porque sencillamente yo escucho, yo leo, yo también utilizo internet y yo sé qué es lo que hay en internet, qué es lo que está demostrado y qué es lo que no está, y cuáles son los detalles que se mencionan y cuáles no. Entonces, yo le agradecería que estudiaran eso como es que le estoy diciendo, algo adicional para que tengan una nota más en su calificación de esta asignatura. Entonces, bueno, por ahora, hasta aquí la clase de hoy. Espero que tengan una feliz mañana y bueno, voy a dejar la grabación hasta aquí.